Bien, nos hemos desplazado hasta las instalaciones del Hospital Universitario de Bellvitge y lo hemos hecho para charlar durante unos minutos con el doctor José Luis Bercher. Me gustaría presentarles precisamente a nuestro invitado antes de entrar un poco en materia, aunque ya puedo anticipar que un poco el contexto de la entrevista va a estar centrado en la medicina nuclear. ¿Correcto, doctor? Totalmente. Correcto, bien. El doctor José Luis Bercher es médico especialista precisamente en medicina nuclear. Actualmente trabaja en el servicio de medicina nuclear de este hospital, el Hospital Universitario de Bellvitge, y cuenta con una amplia experiencia en imagen médica híbrida. Explicamos luego esto de imagen médica híbrida, teragnosis, que es otro de los motivos por el cual estamos aquí, y terapias por radiofármacos. El doctor Bercher ha desarrollado parte de su formación e investigación en centros internacionales, como por ejemplo el Mount Sinai Hospital de Nueva York, ¿correcto, doctor? Sí. Y la Case Western Reserve University en Cleveland, en Ohio. Cleveland, ¿no? El currículum es mucho más largo, ¿no? Pero vamos, vamos por el momento a dejarlo ahí, porque tampoco queremos agobiar a las personas que van a vernos pues con más datos profesionales, que a verlos haylos, doctor. Bueno, vamos a ver. Medicina nuclear. Claro, los que no somos duchos en la materia, los que no somos ni médicos ni profesionales de la salud, que es el público en general, cuando oye hablar del concepto nuclear, tiene una cierta reserva, ¿no?, por todo el contexto que supone. Entonces me gustaría, para enfocar un poco el tema de la entrevista, que nos explicaras, doctor Bercher, ¿qué es la medicina nuclear? La medicina nuclear es una especialidad de imagen que yo la compararía, cuando empecé la residencia, cuando me metí, ¿no?, en esta especialidad, la comparaba con una especialidad de medicina interna con imagen. Pero además tiene una vertiente terapéutica que cada vez es más importante. Entonces, es una especialidad que diagnosticas por imagen, pero también tratas, guiado también por imagen. Yo haría un poco el resumen. ¿De qué partes del cuerpo? Pues realmente de todas. Sí. Y puede ser tanto oncológico como no oncológico. Neurológico también, inflamatorio, o sea que tiene muchas salidas, ¿no?, a nivel de posibles usos diagnóstico y terapéuticos. Claro. Lo que pasa, doctor Bercher, que de un tiempo a esta parte se habla más de la medicina nuclear. ¿Por qué razón o razones? ¿Qué es lo que está ocurriendo con la medicina nuclear? Bueno, yo me acuerdo que uno de los artículos que publicamos aquí por el tema de la terapia, dijimos que era como el renacimiento de la especialidad. Claro. Realmente es una especialidad que lleva muchos años, pero es una especialidad que es una especialidad costosa, que te tienes que dedicar mucho a entenderla, porque entran muchos temas físicos también y químicos, etcétera, por lo que utilizamos, ¿no? Los radiofármacos, que ya explican un poco más adelante en qué consiste. Y yo creo que las nuevas tecnologías, la incorporación de nuevos equipos diagnósticos con mayor precisión diagnóstica, ha permitido pues involucrar más a la medicina nuclear, pero por otra parte también la terapia, que llevamos haciendo terapia desde hace muchas décadas, con impulsos, con nuevos radiofármacos mucho más específicos, que también hablaremos. Sí. Yo creo que todo esto en conjunto ha permitido, o está permitiendo, que la medicina nuclear dé un paso más de gigante, pero siempre acompañado por la industria y por las empresas que fabrican equipos y que fabrican radiofármacos, que obviamente son inversiones muy costosas al principio y que tienen que tener un objetivo, ¿no?, y un uso al final. Sí, esto te quería preguntar, porque acabas de decir hace un momento que es una especialidad muy costosa. ¿Te refieres a nivel de coste económico? Bueno, los equipos no son baratos, como es lógico, pues son equipos de una tecnología muy puntera, pero también el desarrollo de radiofármacos, lo que conlleva el fabricar estos radiofármacos mediante generadores, ciclotrones, etcétera, tiene un coste, la investigación que hay detrás también. Y claro, todo eso en conjunto se invierte si
la persona que va a invertir o los que lo van a desarrollar ven que hay un uso. Y yo creo que ahora estamos en esa fase donde muchas de las empresas, y también quizás lo hablemos más adelante con más detalle, pero han visto, todas las empresas de farma a nivel internacional, de las más potentes, han visto que los radiofármacos tienen una utilidad muy importante, tanto diagnóstico como en el tratamiento. Entonces están invirtiendo mucho en desarrollar pues nuevas moléculas, y todo eso va un poco en conjunto, ¿no? Que ayudan a la especialidad también a ir más allá. ¿Podemos o hasta qué punto podemos decir que estamos hablando, me refiero a la medicina nuclear, de una especialidad relativamente joven? ¿O no tanto? No tanto, pero es verdad que a ojos de un médico, incluso médico no nuclear, llama la atención, sobre todo si no estás en un hospital que tienes medicina nuclear, porque medicina nuclear no está en todos los hospitales, ¿no? Por esto también digo de las inversiones, equipos, etcétera, y lleva ya años, pero es verdad que quizás a partir de las décadas de los 70, 80, empezó a tener una importancia poco a poco en lo que es en la práctica clínica, la introducción de equipos como el PET-TAC, de un salto excepcional en la especialidad, desde el punto de vista de manejo de algoritmos diagnósticos, etcétera, y luego la parte de terapia, digamos que ha sido el siguiente paso, ¿no? Está como dando pequeños golpes hacia adelante para que la especialidad se vaya situando donde ahora mismo está. Bien, decíamos en esta pequeña introducción que cuentas, doctor Bercher, con una amplia experiencia en imagen médica híbrida. Vamos a explicar este concepto. ¿En qué consiste la imagen médica híbrida? Bueno, la parte híbrida, que es como multimodalidad, es un poco por dar a entender que en medicina nuclear principalmente lo que vemos, sobre todo en el diagnóstico, no solo es metabolismo o funcionalidad de las células, sino que vemos también anatomía. Porque los equipos que tenemos hoy en día son equipos que se llaman equipos híbridos, porque tienen un componente, el PET, que es, por ejemplo, la gamma cámara o la gammagrafía, que permite captar esa radiación de los radiofármacos, pero va en conjunto con un equipo que te da la morfología y anatomía, que son TAC o resonancia, por ejemplo. Entonces, como son equipos multimodalidad, que tienen más de una técnica de imagen, se llaman híbridos o multimodalidad. Entiendo. En cuanto a profesionales, médicos, especialistas en medicina nuclear, en este momento, ¿cómo estamos? Pues ahora mismo es un buen momento para un médico nuclear, sobre todo para los residentes que acaban, porque se están abriendo nuevos centros. Los centros también, los que ya estaban abiertos, han incorporado o más equipamiento o técnicas que no tenían. Por ejemplo, el PET-TAC no está en todos los hospitales, ahora prácticamente están todos y por duplicado o triplicado. Incluso tenemos más equipos como el que tenemos aquí, la PET-resonancia. Y todo va en aumento, pero la parte terapéutica obviamente también está dando ese empujón. Entonces ahora mismo es un buen momento para la medicina nuclear, para un poco potenciar lo que ya estamos poco a poco haciendo en diferentes hospitales. No, quiero decir, ¿es una especialidad que atrae a los futuros médicos? Atrae cuando se conoce, al menos es la impresión que tengo. Y esto lo digo porque por lo general en las universidades, en las facultades de medicina nuclear, yo recuerdo cuando estudié en medicina que solo sabía gammagrafía para tiroides, para gammagrafía ósea y poco más. Yo me adentré aquí también por familiares médicos, ¿no? Radiólogos que me dijeron, vigila medicina nuclear, que tiene una pinta de ser una buena especialidad de futuro, porque une tecnología, une fisiología, fisiopatología, desde el nivel celular hasta... O sea, que tiene muchas posibilidades. Y yo creo que la gente cuando lo conoce, y de hecho en este hospital tenemos muchos rotantes externos, casi todas las semanas tenemos gente de otros sitios de España, incluso del extranjero, la gente dice, sobre todo la que no conocía, no sabía que medicina nuclear podía utilizarse para esto. Decía antes que has desarrollado parte de tu formación, que has desarrollado parte tanto de formación como de investigación en el Mount Sinai de New York, también en Ohio, en el Western Reserve University. ¿Esto quiere decir que para completar la formación a este nivel hay que irse fuera o no necesariamente? Quizás tenía más sentido en el pasado, que es cuando yo me fui, porque a lo mejor el nivel de equipamiento no era el mismo que tenemos ahora. Ahora tenemos equipos punteros y gente con experiencia. Aún así, y dicho esto, siempre es bueno, y siempre lo recomiendo a los residentes,
que si pueden salir del hospital para ver cómo se funciona en otros centros, siempre es positivo. Al menos en mi caso lo ha sido, ver cómo funciona en otros servicios, cómo hacen los protocolos algunos diferentes, incluso obviamente pues a nivel, ahora estamos hablando también de técnicas de terapia, radiofármacos que aquí no tenemos disponibilidad todavía y que en otros hospitales en el extranjero sí, pues también es verdad que eso sí que lo puedes ver allí, que aquí no. Yo creo que es positivo, no es necesario para la especialidad, al menos en mi opinión ahora mismo, pero sí que puede aportarte o enriquecer un poco la formación en tu especialidad. Bien, vamos a entrar un poco más en materia. ¿Qué patologías, qué enfermedades, quizá no todas ellas, las principales, se pueden tratar con medicina nuclear? Cuando hablamos de tratamiento, principalmente estamos más centrados, ¿no?, en oncología, en el cáncer. Las que han sido objeto de tratamiento desde hace muchos años, o sobre todo la primera, que de hecho hace décadas que se está utilizando, es el cáncer de tiroides. Y la verdad es que el concepto es muy sencillo, muy básico. Sabemos cómo funciona el tiroides, las células tiroideas, qué es lo que necesitan para ir produciendo esas hormonas, etcétera, y hemos conseguido engañarla pues metiendo esas moléculas que ellas necesitan, un isótopo radiactivo. Y dentro de la célula la estamos destruyendo. Bien. Muy selectivos. Pero además de tiroides, tenemos pues otras patologías como tumores endocrinos, ahora próstata. Es decir, ahora mismo el objetivo de terapia en medicina nuclear es muy amplio y va a casi todos los cánceres. Al margen del tratamiento en el que ya hemos entrado, ¿la medicina nuclear también se utiliza para diagnóstico? Sí. Quizá el orden era este, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, realmente va muy ligado, sí, quizás ¿no? Iremos a continuación. Pero sí, empezamos con diagnóstico y diagnóstico en cáncer, pues realmente hacemos de todo. De todo es de todo. Claro. Casi cualquier tumor sólido va a ser objeto de una prueba diagnóstico en medicina nuclear, ya sea con PET-TAC, ya sea con resonancia, con gamografías, pero casi cualquier proceso oncológico será objeto. Bien, o sea, el diagnóstico con medicina nuclear, con el PET-TAC, por ejemplo, a este nivel en el que estamos hablando ahora, ¿qué fiabilidad tiene? Es decir, ¿se pueden producir, no sé si la pregunta es procedente, por ejemplo, falsos positivos o diagnósticos, entre comillas, erróneos? ¿Cabe esta posibilidad? Sí, como cualquier técnica de imagen, tiene sus falsos positivos, falsos negativos, pero es verdad que la medicina nuclear, y en concreto con el PET-TAC, que yo creo que ha sido... tenemos obviamente las gamografías que tienen su gran utilidad, han estado ahí, seguirán ahí. Claro. Pero el PET-TAC fue un cambio positivo para el manejo de pacientes en general, sobre todo con cáncer, pero en general. Y es una técnica que durante varios años tuvo, digamos que, un escrutinio muy de cerca. Es decir, para poder demostrar que esta técnica se puede utilizar, se tuvo que hacer muchos estudios para efectivamente ver en qué situaciones o en qué patologías era superior a lo que ya teníamos, que principalmente era el TAC, ¿no?, para el diagnóstico, por ejemplo. O sea, perdón, el PET-TAC es, digamos, la evolución del TAC, de alguna forma. Bueno, no es la evolución del TAC, mira cosas complementarias. Lo que pasa es que llamamos PET-TAC por lo de la técnica o el concepto híbrido, pues tenemos la parte PET que mide el metabolismo y la función y la parte TAC que ve la anatomía, principalmente. Entonces tú tienes toda la información junta. Es un complemento. Tienes un abanico de información mucho más amplio que solo el TAC. Entonces, es verdad que esto ha ayudado a incorporar a la técnica en los algoritmos diagnósticos o de manejo de pacientes, porque ha demostrado que es superior en muchos campos a otras técnicas de imagen que ya teníamos. Claro. Entonces, el PET-TAC se tiene que utilizar para todas las patologías en todas las fases que tiene cada patología, tanto diagnóstico, no, pero en gran parte sí. Y eso también es interesante, pues que se sepan qué tipo de indicaciones. Cada vez es verdad que el abanico se está abriendo más porque ha demostrado su utilidad en patologías que antes no se conocía, pero realmente aquí, por ejemplo, Belvich es un ejemplo muy claro. Prácticamente en casi todo tipo de paciente oncológico va a tener una prueba de imagen en medicina nuclear. Sí, claro, porque de alguna forma sois o empezáis a ser o sois ya un centro de referencia a este nivel, ¿verdad? Sí. En un instante hablamos de la terapnosis, que es otra terapia, en fin, que está dando mucho que hablar, en el mejor sentido de la palabra, pero claro, vuelvo al concepto básico. Medicina nuclear. Hay ciertas reservas por el tema de la posible radiación, de la posible radiación que una prueba de estas características puede suponer para el paciente. ¿Qué podemos decir para tranquilizar
precisamente a aquellos pacientes que por la razón que sea van a someterse a una prueba de estas características. Yo creo que has dado el clavo con algo importante, súper importante, que se conozca sobre todo para gente, personal no sanitario, claro, ¿no? Sí. Pacientes que al final lo seremos todos, pero el que no lo conoce, pues obviamente asocia, y no es la primera ni la segunda vez que lo oímos, ¿no? Que asocias con los dibujos Los Simpsons, ¿no? Sí, Homer Simpson lo que hace, incluso gente te pregunta si el móvil se puede cargar en el bolsillo. Obviamente por el desconocimiento. Hay muchos bulos. Y esto es interesante saberlo, porque eso quiere decir que necesitas hacer mejor divulgación, claro. Y mayor. La medicina nuclear utiliza isótopos radioactivos, por eso el nuclear, que lo que hacen es, mediante una pequeña fabricación, un volumen muy pequeño, con baja radioactividad, y esto hay que aclararlo, en la parte diagnóstica es muy baja la radioactividad, se inyecta en el paciente. Ajá. Con la evolución de los equipos de imagen que tenemos, podemos además disminuir mucho esa radioactividad, que ya era de por sí baja, que se introduce en los pacientes. Bien, antes de la prueba. Antes de la prueba, sí. Entonces, irradia, sí. Pero hay que aclarar que es muy poca la reacción que tienen los pacientes. O sea, no es una radiación de riesgo. No. Las pruebas de imagen diagnósticas, no. Y también yo creo que, y esto también es importante, porque a veces la gente, cuando viene, por ejemplo, a tratarse y tiene la visita con los pacientes, es importante aclararse. El TAC emite radiación. Y a veces la gente que dice, hágame un TAC usted, porque se está irradiando. Los equipos de TAC van evolucionando y van disminuyendo estas dosis de radiación. Por lo mismo pasa con el PET. Son dosis de radiación muy bajas. De hecho, nosotros anteriormente, hace unos años, en otro hospital, publicamos una equivalencia de las dosis de radiación, y eran bajas, muy bajas para aquel momento, y ahora son muchísimo menores a antes. Pues ya digo, por la tecnología consigue detectar radiación a bajas dosis. Pero además hemos de también pensar que radiación recibimos, pues, de fuentes naturales, ¿no? Uno de los ejemplos que se utiliza mucho en las redes sociales es lo del plátano, ¿no? ¿Cuánta cantidad de plátano tienes que tomar? Pues al final es verdad que es un riesgo, pero al final has de poner una balanza en riesgo-beneficio para el paciente. Pero doctor, tampoco nos hacemos un TAC cada 2 meses. Exacto. Lógicamente esto aún disminuye más el posible riesgo que puede existir, que existe, evidentemente. Bien, hablábamos antes de los tratamientos, posibles tratamientos que pueden abordarse con medicina nuclear. El doctor ya nos comentaba algunos de ellos. En todo caso, siempre pregunto, creo que la respuesta será positiva, antes de una prueba con medicina nuclear, un PET-TAC, por ejemplo, es imprescindible inyectar esos isótopos radiactivos, porque si no la prueba no tendría sentido, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, totalmente. Bien. Dicho esto, damos un paso más. Posibles efectos secundarios que tiene o puede tener la medicina nuclear. ¿Qué hay que decir? Por lo general, los efectos secundarios son muy, muy pocos. Es una dosis, como ya digo, y hay que recalcar, muy baja, que entra en las células. Esa dosis de reactividad, habitualmente en las pruebas de imagen, de diagnóstico, suele durar minutos u horas como mucho. Va poco a poco desapareciendo esa reactividad, pero es verdad que es una dosis de reactividad que das a las células. Por lo general, la resistencia que tienen las células es muy alta, como para que este tipo de reacción que se utiliza en medicina nuclear en diagnóstico pueda afectar de cualquier manera. Cuanto más reactividad das a una persona o una célula, pues al final más posibilidad puedes tener de que esa célula empiece a comportarse de forma errónea. Claro. Pero con las pruebas de medicina nuclear, y ya digo que hay que recalcarlo, los riesgos son muy, muy bajos. Bien. Para acabar de cerrar este tema, para acabar de cerrar esta cuestión, después de una prueba de un PET-TAC, por ejemplo, con los correspondientes isótopos radioactivos que previamente nos han inyectado, no sé si podemos cuantificarlo, cuántas horas o cuánto tiempo ha de pasar para que desaparezca esa radioactividad que nos han inyectado. No sé si la pregunta la pregunta es muy oportuna, sí. Vale. Depende, también como has mencionado, depende del isótopo radioactivo que se administra al paciente. Tiene un periodo, un semiperiodo que decimos nosotros, diferente. O sea, que hay diferentes niveles de isótopos. Exacto. Hay isótopos que duran más tiempo, que de hecho nos sirven para a lo mejor hacer un estudio con diferentes, para que nos dé diferentes informaciones, y otros que duran muy poco tiempo.
tiempo, ¿no? Entonces, en función de eso, es el tiempo también que nosotros recomendamos al paciente y a sus familiares. Claro. Pues, por ejemplo, si es una mujer que está amamantando, por ejemplo, sí. pues se dice que esté unas horas o incluso hasta un día sin que de amamantar, para evitar riesgos. Claro. Sí, eso siempre se ha dicho y es cierto. Exacto, eso es cierto. Exacto, sí. Pero se hace para evitar riesgos. Como prevención. Exacto. ¿Pasaría algo? No, pero es como un riesgo que no es necesario que lo asuman otras personas si no fuera, ¿no? Si no fuera obligatorio, digamos, ¿no? Hay un concepto de medicina nuclear que lo utilizamos mucho, que se llama el concepto de ALARA, ¿no? Ajá. Que en inglés significa radiación tan baja como sea posible. Pues eso es lo que intentamos. Siempre damos precauciones siendo muy estrictos para evitar esta radiación que puedan recibir otras personas, que se pueda evitar, no porque pueda pasar algo. Entiendo. Bien, doctor Bercher, vamos a entrar a hablar de la teragnosis. Hacemos una primera explicación, un primer planteamiento a grandes rasgos y luego profundizamos un poco más. ¿Qué es la teragnosis? La teragnosis es una palabra que nos está ayudando a dar a entender un poco lo que podemos ofrecer al paciente con la medicina nuclear. La palabra teragnosis está formada principalmente por dos raíces, ¿no? Diagnóstico, gnosis, y luego terapia o tratamiento, tera. Claro. ¿no? Es una palabra... Tiene sentido. Exacto. Teragnosis. Y entonces lo que un poco simplifica es que a través de administrar una molécula que nos dé una especificidad, y esta molécula unida a un isótopo reactivo, podemos diagnosticar una enfermedad de forma bastante específica o muy específica, y que si le cambiamos el isótopo reactivo de un isótopo solo con intención diagnóstica a un isótopo reactivo que tenga intención terapéutica, además de diagnosticar, estamos tratando estas mismas células. Es como enviar, y eso lo hemos utilizado últimamente mucho, pero yo creo porque es muy gráfico, mentalmente es como misiles teledirigidos. Bien. Diagnosticamos a una persona, vemos esas células que son diferentes, las células tumorales a las normales, que tienen unas, por ejemplo, receptores diferentes, los diagnosticamos y sabemos que nosotros, cambiando ese isótopo reactivo, vamos a tratar esas células con mucha intensidad de radiación, protegiendo también las células sanas. ¿Hasta qué punto realmente se evita, como acabas de comentar, digamos, afectar o dañar células sanas utilizando la teragnosis? Pues la eficacia del tratamiento es muy alta, pero también los efectos tóxicos o no deseados son muy bajos comparados con otro tipo de tratamientos, por ejemplo, oncológicos, ¿no? Si nos centramos más en el campo de oncología. ¿Es la principal función de la teragnosis? Me refiero a tratamientos oncológicos en general. Por ahora sí. Por ahora sí. Pero viendo cómo está evolucionando un poco el campo de la investigación, poco a poco saldrán nuevos radiofármacos para patologías no oncológicas, tanto neurológicas como inflamatorias. Claro, mucha gente puede preguntarse, algunas personas, doctor Bercher, pueden preguntarse cómo se consigue, a través de esa terapia, que precisamente ese isótopo radioactivo se dirija específicamente a esa célula o a esas células que integran ese tumor localizado. ¿Cómo se llega a esa exactitud? Pues una de las cosas que ha habido en los últimos años, y gracias a eso se ha ido también avanzando en medicina nuclear, es el conocimiento de los procesos a nivel molecular, por ejemplo, en las neoplasias. Es decir, células que expresan o sobreexpresan algo diferente, células tumorales que sobreexpresan algo que las células normales no lo hacen. Claro. Por tanto, ya tenemos algo diferenciador de las células malas en las células ¿Sería buenas? Como un marcador? Sí, de alguna forma. Totalmente, sí. Y podemos encontrar muchos. Estamos hablando ahora, por ejemplo, de receptores, pero hay diferentes maneras de ver este tipo, ¿no? Y a medida que se han ido avanzando estos diagnósticos moleculares en laboratorio y conociendo que a lo mejor un paciente con un cáncer de pulmón no es lo mismo que otro paciente con cáncer de pulmón, por eso también la inmunoterapia, ¿no? Funcionan unos y en otros no, pues lo mismo pasa con esto. Entonces, aprovechándonos de ese conocimiento diferenciador a nivel molecular, pues sabemos que se identifica algo. Por ejemplo, vamos a coger aquí un receptor. Sabemos que a este receptor se le puede unir una molécula y que es muy específico, que pasa por otra célula y no se engancha, pero pasa por esta tumoral y sí. Claro. Ya tenemos ahí algo que nos va a hacer especificidad, que nos va a dirigir este misil. Si a esta molécula le unimos un isótopo radioactivo, ya tenemos el radiofármaco. Entonces, en función del isótopo radioactivo que estemos utilizando, vamos a simplemente diagnosticar, se enganchará y veremos esas células que son malas y no veremos las células buenas,
por lo tanto ya sabemos algo que diferencia al paciente. Si cambiamos ese isótopo reactivo y ponemos uno que de otro tipo de reacción que además las destruya por dentro, tenemos la parte terapéutica. Y un poco la imagen esta gráfica es lo que sería el concepto de teragnosis. Bien, por ejemplo, a nivel oncológico, como comentabas, hay diferentes patologías. La teragnosis es útil en muchas de ellas, creo que esto ya ha quedado claro, pero ¿a qué nivel tiene que encontrarse, por ejemplo, es un ejemplo, determinada patología oncológica para que la teragnosis tenga más o menos eficacia? Vale. Por lo general, en medicina nuclear, y la evaluación ha sido esto también es lógico, entra en un proceso terapéutico donde, por ejemplo, una enfermedad donde hay falta de eficacia en algún momento del paciente. Por ejemplo, no tenemos un medicamento que cure todo, ¿no? A todos los pacientes. Entonces, hay una necesidad y se conoce pues estos factores diferenciadores que he comentado previamente. Al principio, lo normal, lo más habitual es que el radiofármaco o la posibilidad de tener este tipo de tratamientos llegue a una fase avanzada de la enfermedad, es decir, metastásica. Es decir, perdón, doctor, cuando un paciente oncológico diagnosticado está siguiendo un tratamiento X, prescrito por su oncólogo durante X tiempo, y ese tratamiento o tratamientos no funcionan como era esperable e incluso dejan de funcionar, ahí sería el momento clave en el que podía entrar la teragnosis. Bueno, ahora mismo sí. Es decir, se prueban radiofármacos cuando en esta fase donde no hay nada que lo pueda a lo mejor al paciente, ¿no? Ayudar más. Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Que con la cantidad de interés que está generando la teragnosis desde hace ya 3 décadas, pero principalmente desde la última década y media, se están empezando a hacer muchos ensayos clínicos, que es algo que necesitamos en medicina nuclear, ensayos clínicos porque al final traduce si es eficaz un tratamiento o no, ¿no? A nivel más objetivo. Claro. Es imprescindible. Totalmente. Claro. Entonces se han empezado a invertir, a hacer ensayos clínicos donde han visto que en estas fases tardías tenía más eficacia que lo que ya se estaba haciendo en una patología en concreta. Se ha empezado a probar en otras patologías y también se está viendo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tanta investigación ahora mismo en el mundo que se está intentando avanzar en esa línea temporal de una enfermedad que ¿no? Desde que aparece el tumor hasta que se hace metastásica, en esa línea temporal ha empezado a avanzar en el tiempo. Bien. Y está demostrando, por ejemplo, en el cáncer de próstata, que en líneas avanzadas es también más eficaz que muchas de las cosas que está haciendo. Quizás no en todos los pacientes, pero un grupo importante en esos que muestran estas características. Claro. ¿No? ¿Y esto ya se está aplicando? Esto ya se está aplicando en ensayos clínicos. Hay algunos de estos en fases más avanzadas que ya son fase 3, con resultados publicados en estos 2 últimos años. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que con estos datos positivos se presenta luego a las agencias del medicamento, dan su aprobación y cuando ya se pacta con cada país como tengan que hacerlo, ya se puede ofrecer al paciente. Bueno, pero estamos hablando de ensayos clínicos, que en muchos casos, hasta que esto se traduce en el hecho de que la terapia X, en este caso la teragnosis, pueda aplicarse, digamos, de forma rutinaria, puede pasar un tiempo. Y el tiempo es oro, nunca mejor dicho. Totalmente, ¿verdad? ¿Qué hay que decir en este sentido? Que es totalmente así. Ya quizás lo vimos con el COVID, ¿no? El tema del desarrollo de vacunas, ¿no? Que se desarrollaron muy pronto, cuando habitualmente se tiene que testear más, porque los ensayos clínicos, los estudios de investigación, para el que no lo conozca, tienen sus diferentes fases, ¿no? Y tiene que ser muy riguroso. Para también ser veraz lo que estés viendo en los resultados. Es verdad, lo que pasa es que algunos, por ejemplo, ahora tenemos acceso, y por ejemplo, pongo de ejemplo de Melviche, a muchos casos, a muchos ensayos clínicos en diferentes fases. Ya no estoy hablando de fases 3, sino fases 2, fases 1. Claro, perdón, fase 3 es la última. Sí, disculpa, sí. Tenemos los ensayos clínicos, tenemos las fases preclínicas, antes de utilizarlo en humanos. Después empieza la fase 0, fase 1. Luego, si va bien el ensayo con resultados positivos, pasa a fase 2. Luego pasa a fase 3, que es la última fase previa a que se pueda aprobar. Bien, la definitiva. Exacto. Es verdad que en todos los estudios de diferentes fármacos, no solo radiofármacos, sino cualquier otro tratamiento,
Claro. muchos de estos van cayendo en el camino pues porque no muestran los efectos deseados o esperables, sobre todo. Pero cuando llegan a fase 3... o que suponen un riesgo elevado para el paciente. Totalmente, exacto. Y se descartan. Exacto. Claro. Exacto, que a lo mejor sobre el papel era muy bueno, pero tienen otras consecuencias peores, ¿no? Cuando llegan a fase 3, ya está cerca de poderse presentar para aprobación. Ahora mismo tenemos ya varios ensayos clínicos, fase 2, fase 3, en fases precoces de enfermedad, Bien. de diferentes enfermedades. Bien. Eso hace años no lo teníamos en medicina nuclear. Yo creo principalmente por dos motivos. Primero, por el desconocimiento a nivel molecular de estas diferencias, ¿no? de poder ser específicos, y segundo, de la inversión que podemos hacer o que se hacían en este tipo de herramientas. De esos ensayos que están ahora en fase 3 a punto de publicar resultados a diferentes niveles, tumores neuroendocrinos, cáncer próstata, etcétera, ¿qué expectativas hay, si es que las hay, que creo que sí, para que como he dicho antes, puedan ya prescribirse esas terapias para esos pacientes ya diagnosticados? Quizá nos avanzamos un poco en el tiempo, ¿no? A nivel de expectativas, ¿no? Sí. Pero expectativas reales, ¿no? Sí, reales, sí. Pues voy a centrarme principalmente en dos patologías. Para ver un poco el ejemplo de cómo ha ido evolucionando y cómo ¿no? la expectativa es que se tiene en los próximos meses. Claro. En los tumores no endocrinos, que llevamos un poco más de años que en próstata, empezamos, como habíamos comentado, en fases muy tardías. A lo mejor el paciente recibía la quinta, sexta o séptima línea de tratamiento. Es decir, cuando el paciente ya había evolucionado. Hemos de pensar también que en condiciones generales, cuando una enfermedad oncológica va evolucionando, las células van cambiando y algunas se vuelven más agresivas. Por lo tanto, tratar la enfermedad cuesta un poco más. Claro. Lo que sí que ha visto en tumores endocrinos es que ahora ya hay ensayos que han salido publicados que permiten darlo en primera o segunda línea, ya no en esta quinta línea, por ejemplo. Es un gran avance. Exacto, y lo estamos haciendo, ¿no? Porque se ha demostrado que es mejor que lo que ya tenemos, o que incluso es una buena alternativa, porque no todos los pacientes, por ejemplo, van a recibir o van a poder recibir un tipo de terapia no radioactiva dirigida porque a lo mejor lo tienen como contraindicación por algún otro proceso que tengan ellos, ¿no? Claro. Entonces, eso ya lo hemos visto. En próstata, por la incidencia, obviamente es una patología muy importante, ¿no? El cáncer, como hay incidencia en el hombre, y se está viendo... Y que, perdón, según he leído últimamente, está en aumento la incidencia del cáncer de próstata. Totalmente, sí. Estamos viendo que en las fases tardías ya se demostró hace unos pocos años con el ensayo clínico fase 3, el Vision, que demostraron pacientes un poco en esa línea temporal que me gusta siempre tener en la cabeza, ¿no? Pacientes que eran resistentes a la castración, que habían recibido quimioterapia, hormona, etcétera, y que seguían evolucionando. Pues aquí vio que habían dado unos cambios muy positivos tanto a nivel de supervivencia como de calidad de vida de los pacientes, y se han ido avanzando dando estos estudios en fases más precoces también estos resultados positivos. Claro, y esto ya se utiliza en España, por ejemplo, los neuroendocrinos se utiliza de forma ya asistencial. A eso me refería, perdón. Si se utiliza a nivel asistencial. En próstata, el hándicap que tenemos ahora mismo aquí es que lo apruebe, digamos, nuestro país. Es decir, en otros países de Europa ya se está aprobado por la sanidad. Bien. Y nosotros tenemos la aprobación por la EMA, por la FDA, por todas las agencias de medicamento. Bien. Hace falta llegar a un acuerdo por el tema. El último. Exacto, que al final ya sabemos a qué se resume, ¿no? Más o menos, que es el nivel económico. Claro. Cuando se apruebe todo esto, ya se podrá hacer de forma asistencial. Bien. Estamos, digamos, en el último tramo. Ahora estoy hablando, de próstata y en lo que se aprobó. Obviamente con esto ya permitirá que en los próximos meses pues se pueda ir avanzando de forma asistencial clínica en fases más precoces. ¿Eso quiere decir, doctor, que cada tipo de patología a nivel oncológico tiene sus propios tiempos? Sí, totalmente, sí. Hay, por ejemplo, sabemos el cáncer de próstata, la agresividad que puede tener en los pacientes. Sabemos, por ejemplo, que en los tumores no endocrinos, por lo general, hay diferentes clasificaciones, los bien diferenciados, los pobremente diferenciados, y dentro de los bien diferenciados, diferentes grados. Sabemos que esta enfermedad puede ser de lento crecimiento, es decir, nosotros somos pacientes con más de 20 años metastásicos, tratados con diferentes líneas de tratamiento y que hacen vida prácticamente normal, ¿no? Sí. Pero hay otros tumores más agresivos, como por ejemplo próstata, o como por ejemplo, ya hablaremos en un futuro quizás, páncreas, ¿no? Claro. Cáncer de mama también,
El tema del páncreas es un asunto sin resolver. Sí. Todavía muy la medicina nuclear ahora mismo... Muy complicado, perdón. El tema del páncreas, por lo poco que yo sé, es todavía un jeroglífico sin resolver. Sí. Pero hay líneas, por ejemplo, en medicina nuclear hay líneas de radiofármacos a nivel sistémico y también radiofármacos a nivel localizado. Nosotros también en breve empezaremos aquí ya de forma asistencial con un tratamiento con unas esferas de fósforo 32 que a través del endoscopio van dirigidos a esos tumores que no son resecables en el páncreas para poder controlar la enfermedad, incluso si llega el caso poder operarles. Doctor Bercher, estamos ya apurando los últimos minutos y precisamente yo tengo conocimiento de que aquí, donde estamos ahora, en el Hospital Universitario de Bellvitge, se está trabajando para que se convierta en una unidad de teragnosis de referencia estatal. ¿Qué es lo que falta para que esto sea una realidad? Paciencia, eso nunca puede dejar de faltar, siempre paciencia, porque llegan las cosas, cuando son buenas tienen que llegar. Paciencia, inversión, seguro que me vas a decir. Sí, totalmente inversión. Imprescindible. Ahora mismo a nivel de stakeholders, ¿no? De los que mandan, ya se conoce las ventajas de la medicina nuclear, apuestan por ello a nivel ya generalizado, pero falta obviamente llegar el dinero, la inversión para poder hacer esta unidad. Sí. Por cierto, que la terapia que estamos comentando, la teragnosis, en muchos casos, o en todos, no lo sé, en muchos casos o en todos, no lo sé, puede aplicarse a nivel ambulatorio, ¿es así? Sí. Eso ha sido también otro cambio que ha habido de los tratamientos, como ya hemos comentado al principio, ¿no? Sí. Cáncer de tiroides se iba tratando con yodo 171 desde hace décadas, de hecho desde finales de los años 30, 40 del siglo pasado, o sea que llevamos bastante. Pero una de las cosas que ha dado este salto también cualitativo, aparte de las diferentes opciones terapéuticas que no teníamos antes, con diferentes patologías, etcétera, es el isótopo radioactivo que se utiliza. El lutecio 177, que ahora mismo es el isótopo radioactivo terapéutico más importante, porque es lo que tenemos, permite un manejo ambulatorio del paciente. Bien. Es decir, hace años, por ejemplo, con el cáncer de tiroides, el paciente tendría que estar, sobre todo por el tema de protección radiológica con su entorno, pues hasta a lo mejor 5 días ingresas en una habitación cerrado. Luego paso a 3, luego paso a 2. Con el lutecio lo podemos hacer en 6-8 horas. El paciente viene aquí y se puede ir a casa. En 6-8 horas se va para su casa. Y minimizando muchísimo los riesgos que pueda haber de radiación, etcétera. Pero es que detrás del lutecio, que es ahora mismo donde más se está apoyando, vienen otros isótopos radioactivos muy interesantes, ya no solo por el manejo, que incluso el paciente podría estar 1 hora o 2 horas y se puede ir a casa, sino por la eficacia diferente de estos isótopos radioactivos, mucho más letales en menor espacio. Al final, me acuerdo de una reunión que tuve hace años con gente que se dedica a crear estos radiofármacos. Decía, bueno, pues a mí, por ejemplo, me dijeron, ¿qué te gustaría pedirnos, ¿no? Y pues me gustaría tener una máquina tipo como la de los cafés, de cápsulas, donde yo, en función del paciente, es decir, de las características del paciente, de cómo de su estado, del paciente, de la enfermedad que tiene, si tiene muchas lesiones, pocas, si las lesiones son muy grandes, son pequeñas, son heterogéneas, pues elegiré el isótopo reactivo que más me convenga para el paciente, para que sea más eficaz, por ejemplo. Pues eso también lo vamos a ver, pero la mayoría de estos isótopos reactivos que están viendo para terapia nos permiten un manejo ambulatorio. Ya digo, ahora mismo estamos en 6-8 horas, que es lo que nos marca la ley principalmente, pero vamos a pasar probablemente a estar 1 hora o 2 horas, incluso solo para ver que el paciente esté bien. Para que esté un rato con nosotros, que lo tolere bien, se puede ir para casa. Claro. Doctor Bercher, un par de cuestiones más y concluimos. La teragnosis, en su más amplio espectro, puede ser o es, de hecho, o será, incluso en la práctica, compatible con algún otro tratamiento. ¿Es así? Sí. No hay contraindicaciones, no hay interacciones. Y es otro tema, yo creo que ahora mismo clave que acabas de mencionar, que es la combinación con otros tratamientos. Se ha visto, por ejemplo, y de eso ya hay varios ensayos también clínicos ahora mismo, bastantes, donde se puede combinar incluso con la inmunoterapia, por ejemplo, o con otro tipo o quimioterapia, por ejemplo, o incluso otro tipo de tratamientos muy interesantes como el PARP-I, que lo que hace, por ejemplo, es nosotros, ¿no? Cuando la irradiación entra en las células o daña una célula, fisiológicamente, de forma natural, el cuerpo, la célula, se autorrepara. Cuando la radiación es muy intensa, no tiene esa capacidad. Pues combinándolo con otros fármacos no radiactivos que hagan que
que esta reparación celular no sea tan eficaz y por lo tanto el daño celular en la célula tumoral solo sea más eficaz. Por ejemplo, es uno de los casos. Otros, que mejore, por ejemplo, el ambiente tumoral, el microambiente tumoral, o que mejore, por ejemplo, el sistema inmunitario del paciente. Es decir, atacamos una célula de una manera con radiación muy intensa, pero además tenemos el propio sistema inmunitario del paciente que se ha activado y ataca esas células para que esa célula tumoral no pueda sobrevivir. Y con todo esto ahora mismo hay varios ensayos clínicos muy, muy interesantes. Doctor Bercher, vamos a concluir la entrevista y a mí me gustaría, ya como última intervención, que te dirijas a esta cámara y vamos a plantear un poco, lo hemos comentado, pero es para dejar el mensaje en el aire. Un paciente diagnosticado de determinada patología oncológica, próstata, la que sea, que ha oído hablar de la teragnosis, que ha oído hablar precisamente de la posibilidad de que, por ejemplo, aquí, en el Hospital Universitario de Elviche, se esté ya trabajando para esta unidad de terapia que va a ser referencia, si todo va bien. Espero que mejor antes que tarde. Que vaya su médico, que vaya su oncólogo y en función de su nivel de afectación o de su nivel de diagnóstico le diga: doctor X, doctor tal, yo quiero que se me aplique esta terapia porque he oído o porque me han dicho o porque ha visto esta entrevista, o el otro día tú que estuviste en televisión, lo mismo, ¿no? Yo quiero utilizar esta terapia porque me han dicho que es eficaz, que es efectiva, incluso resolutiva en muchos casos. ¿Qué mensaje les darías? Bueno, pues que ahora mismo es verdad que estamos ofreciendo una nueva esperanza con los tratamientos, pero que también, como hemos dicho en la entrevista, no funciona o no funcionaría tan bien en todos los pacientes. Hay que saber cuándo se tiene que aplicar esta herramienta. Para eso nosotros trabajamos codo con los compañeros de oncología, con los compañeros de oncología que tenemos comités multidisciplinares. Ahí se presentan los casos de los pacientes y ahí se decide qué es lo que mejor puede ir a un paciente y lo decimos sobre todo en base a estudios, a ensayos clínicos, donde vemos en qué fase de la enfermedad le puede ir bien, pero obviamente, o dónde le puede ir mejor. Pero obviamente para eso necesitamos también pruebas de imagen, como ya hemos comentado, el concepto de teragnosis, ¿no?, que nos indique si el paciente cumple las características básicas. Y es que, por ejemplo, sobreexprese este tipo de receptor, esta proteína, que nosotros luego podamos utilizar radiofármaco sabiendo que va dirigida a esta célula, porque si no lo muestra, ¿no?, si no muestra esta característica, pues obviamente el tratamiento con radiofármaco concreto no se podría aplicar al paciente. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que tiene que dar esperanza, es algo positivo, vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes, a mejorar la supervivencia, pero se ha de saber cuándo se tiene que administrar el tratamiento y en qué paciente se tiene que administrar. Claro, por tanto, no es una decisión del paciente, sino de un equipo, entiendo, multidisciplinar, que es el que valora la conveniencia o la necesidad, en este caso, de aplicar la terapia de la que estamos hablando, la teragnosis. Doctor Bercher, no sé si quieres añadir algo más, pero yo creo que ha sido una entrevista muy, muy interesante, evidentemente, muy ilustrativa. Y nada, y te damos las gracias por estar unos minutos con nosotros. Bueno, pues muchas gracias, Carles, por el interés y por ayudarnos a divulgar lo que hacemos en medicina nuclear. Yo creo que hay un concepto que tiene que quedar claro, ¿no?, de lo que es la teragnosis, aparte de esperanza, que la tenemos, ¿no?, es que vamos a hacer medicina de precisión, medicina personalizada. Claro. Es decir, a cada paciente le ofreceremos lo que mejor le va a cada paciente en función de la enfermedad, ¿no? Yo creo que ahora el tema el concepto de medicina personalizada de precisión está muy en uso. Bueno, yo creo y se que la medicina nuclear, en muchas especialidades. Totalmente, pero por ejemplo, en medicina nuclear yo creo que es un ejemplo muy básico, ¿no?, de esta medicina personalizada, mientras haces una imagen y ves estas características y luego pues se aplica el tratamiento. O sea que muchas gracias, Carles.